Justamente vamos a empezar con este tema de IMSS, de las cuotas obrero-patronales, que también junto con la nómina, pues es el otro gran bloque, ¿no? De todo este tema que abarca las nóminas. Pues así como, bueno, también otro de las leyes que son más importantes justamente como la ley del ISR con el SAT, también ahorita la ley del Seguro Social con el Instituto del IMSS y con todas las cuotas obrero-patronales que se tienen que pagar, pues son, yo creo que las más importantes justamente de este cálculo de la nómina. Y pues también tenemos que conocerlo y saberlo cómo calcularlo para que no tengamos ninguna diferencia, ningún error, para no recibir ninguna multa o ninguna revisión por parte del instituto, ¿verdad? Y bueno, justamente vamos a comenzar con este tema de el IMSS, cuál es el régimen obligatorio justamente de IMSS que los patrones tienen que estar dados de alta para poder registrar a cada uno de sus empleados que estén por sueldos y salarios. Y pues el IMSS en el régimen obligatorio está constituido por 5 seguros. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues igual que cualquier prima de seguros o cualquier seguro que se contrata con pues cualquier seguro de gastos médicos mayores o cualquier seguro de auto, pues está incluido varios puntos y cada uno de los seguros también incluye pues un cierto porcentaje, ¿no? Que se tiene que cubrir de pago para que pues estemos asegurados, ¿no? En este tema. Y bueno, en el régimen obligatorio de IMSS incluye 5 seguros, que uno es el riesgo de trabajo para los trabajadores que lleguen a sufrir algún riesgo, pues está cubierto riesgo de trabajo, enfermedades generales y maternidad, también está cubierto, invalidez y vida, otro es retiro cesantía en edad avanzada y vejez, y también está guarderías y prestaciones sociales. Todo, bueno, estos 5 seguros son los que están incluidos justamente en el régimen obligatorio del IMSS y son los que se van a estar ya se también calculando y pues pagando cada mes y cada bimestre que el patrón estará haciendo el pago de este seguro y también se les harán las retenciones pues a los trabajadores en las partes que les corresponden cada periodo de nómina que se pague, ¿no? Ya sea semanal o quincenal, se les harán pues las retenciones de estos seguros. Y justamente, bueno, también hay algunos beneficios igual para el trabajador con estos seguros, que pues los beneficios para el trabajador o derechohabiente pues son atención médica y hospitalaria en caso de que la requieran, incapacidades en el caso de que tengan pues alguna enfermedad general o algún riesgo de trabajo, que hayan tenido algún riesgo sobre su jornada laboral, pues el IMSS los va a cubrir con incapacidades y se les va también a realizar el pago de estas incapacidades dependiendo los días que se les otorguen y el motivo por el cual se les otorguen, ¿no? Si es por enfermedad general o por riesgo de trabajo. Aquí es importante mencionar que para las incapacidades, para la enfermedad general, el IMSS considera el pago de incapacidades a partir del cuarto día. Entonces, los primeros 3 días, el IMSS te da una incapacidad como trabajador por enfermedad general, pero pues no te las va a pagar, solamente te está emitiendo la incapacidad con fines de justificar tus faltas con la empresa o con tu patrón, pero el IMSS no va a realizar el pago de estos días. El IMSS va a realizar el pago de incapacidades a partir del cuarto día y en caso de enfermedad general va a ser solamente el pago del 60% el salario con el que esté registrado el trabajador o esté dado de alta el trabajador. Entonces hay que tener también en consideración, muchas veces también los trabajadores no conocen este tipo, bueno, esta regla con el IMSS, cuando hay veces que pues generan sus incapacidades, el IMSS inmediatamente les dice que no pagan los primeros 3 días y los demás días que se paguen solamente se pagan al 60%. Y en estos 3 primeros días que el IMSS no paga, tampoco está obligado a pagarles el patrón, perdón. Entonces muchas veces aquí los trabajadores faltan 3 días y pues
ninguno de los dos le genera un pago al trabajador. El patrón no está obligado a generar el pago al trabajador por esos 3 días. Digo, están justificados porque va a tener su incapacidad, pero el patrón no está obligado a pagarle esos 3 días de sueldo. Y el IMSS, pues tampoco los va a pagar hasta el cuarto día. Y para el caso de riesgo de trabajo, que el trabajador haya sufrido algún accidente en su lugar de trabajo, en la empresa o realizando las actividades que le corresponden de su trabajo subordinado, para el caso de riesgos de trabajo, aquí sí, desde el primer día lo cubre el IMSS, se le va a pagar desde el primer día sus incapacidades y además se le pagan al 100%. Pues para riesgos de trabajo sí se pagan al 100% desde el primer día, pero pues también aquí afecta en un porcentaje al patrón, más adelante lo vamos a ver, pero se le paga, bueno, va a afectar al trabajador, al patrón, perdón, este tema de los riesgos de trabajo. También otro de los beneficios que tiene el trabajador, pues es una pensión por invalidez, vejez o cesantía, ¿no? En caso de que invalidez, de que le pase algún accidente y ya no pueda seguir realizando sus labores, pues se le va a dar algún... Y pues en caso de que también cumple con la edad para poderse jubilar, pues también, ya sea por vejez y cesantía, pues se le va a pagar su pensión, ¿no? Al trabajador. Va a tener también el beneficio de guarderías para sus hijos. Hay guarderías que también son del Instituto del Seguro Social para tener esa prestación y va a tener igual prestaciones sociales y deportivas que son para el desarrollo, ¿no? de una mejor calidad de vida para el trabajador. Entonces, prácticamente estos son los conceptos que tanto para el patrón como para el trabajador incluye este pago de cuotas obrero-patronales que se realizan cada mes y cada bimestre y también son pues los seguros con los que cuenta el trabajador y pues los seguros con los que también está protegido el patrón en caso de cualquier siniestralidad. Y como les comentaba, pues cada uno de estos seguros tiene un porcentaje. ¿Qué es lo que se va a pagar dependiendo dos factores? Bueno, estos porcentajes se van a pagar dependiendo tres factores o se van a calcular considerando tres factores. Uno va a ser los días trabajados que el trabajador haya estado cotizando en el IMSS. Otro va a ser su salario, base de cotización con el que esté dado de alta. Y otro también va a ser la UMA, ¿no? Los porcentajes de la UMA y también los porcentajes que bueno, que se esté considerando para cada uno de los seguros. Como les comentaba, el primer seguro que manejamos es enfermedades y maternidad, que es en este apartado, y en este apartado hay varios seguros. Se calcula en especie se considera una cuota fija, que es el 20,40%, y esta la paga el patrón. Y va en base a también a un tope, bueno, va considerado también a un tope, sino va considerado con las sumas. Ahorita lo vamos a ver más adelante ya cómo se realiza el cálculo, pero va en base a las sumas y se paga el 20,40%, lo paga en su totalidad el patrón. Luego también justamente en especie están una cuota adicional por la diferencia del salario base de cotización y de tres sumas. Ahorita también lo vamos a ver de manera más práctica, pero aquí sí hay una parte que la absorbe el trabajador y otra parte que la paga el patrón. En este caso, el patrón va a estar obligado a pagar el 1,10% de esta cuota y el trabajador únicamente el 0,40. Y en total se va a pagar el 1,50 entre los dos, el 1,50% entre los dos, entre el trabajador y el patrón. Y bueno, también hay un apartado de gastos médicos para pensionados y beneficiarios. Igual el patrón paga el 1,5%, el trabajador paga el 0,37%, por ciento, y en total se está pagando el 1,42% de este seguro, ¿no? De esta prima. Y por último también hay una prestación en dinero que igual el patrón paga el 1,70% y el trabajador paga el 0,25% y en total se paga el 0,95%. Y justamente también están en la rama de seguros, está invalidez y vida, se pagan en especie y en dinero. El patrón paga el 1,75 y el trabajador paga
2.62%. En total se paga el 2.37%. Y también aquí hay justamente otro apartado que es retiro, cesantía y vejez. Y en este punto, bueno, en este apartado se paga de manera bimestral. Y justamente está el apartado de retiro, que el patrón paga el 2%, el trabajador no paga nada y solamente se considera el 2% en total, que es igual que el patrón absorbe todo. Y en edad avanzada y vejez, el patrón paga el 3.15% y el trabajador paga el 1.12%, que en total se va a 4.27% entre los dos. Está la prestación de guardería, que igual solamente la paga el patrón, el 1%, el trabajador no paga nada. Y por último está el apartado de el Infonavit, que es para crédito de vivienda y también únicamente para este apartado el patrón es el que paga el 5% de las cuotas, el trabajador no paga nada y es en base igual a su salario. En este apartado, pues obviamente el trabajador no paga nada, al menos de que pues después genere o solicite algún crédito, ¿no? Que es cuando se le va a empezar a descontar al trabajador, pero pues por el momento, mientras el trabajador no tenga ningún crédito de vivienda activo, pues el único que paga las cuotas bueno, mes a mes, bimestre a bimestre, va a ser el patrón. Entonces, pues, no sé si ya conocían alguno este, de estos seguros, que es con los que cubre o los que abarca todo el pago de cuotas de IMSS. No sé si los conocían. Sí, pero más no los porcentajes. O sea, vamos a ver esto. Esto está en la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social divide incluso por capítulos cada uno de estos seguros y tiene un apartado que se llama régimen financiero. Entonces ahí el instituto especifica cómo se van a financiar todos estos seguros y ahí vienen estos porcentajes, ¿no? Entonces están tomados todos directamente de la ley del Seguro Social. Por ejemplo, cuando el trabajador tiene Infonavit, ¿qué porcentaje paga él y qué porcentaje el patrón? El Infonavit lo paga totalmente el patrón. Patrón. El 5% del salario, el patrón. Y una vez Lo- que se otorga el crédito, ¿en base a qué se determina el porcentaje que va a aportar el trabajador? Bueno, cuando ya el trabajador solicita un crédito, hay hay tres formas de métodos de descuento para que se calcule sus cuotas del trabajador, bueno, que el trabajador va a pagar. Una es veces el salario mínimo, que bueno, ya por el aumento que tuvo el salario mínimo, pues prácticamente justamente, de hecho, el Infonavit también como que dio el aviso y permitió que los trabajadores modificaran su factor de descuento de pago de sus cuotas de Infonavit por los aumentos que tenía el salario mínimo cada año, ¿no? El 20%. Entonces, imagínate, cada año, pues prácticamente tu pago de Infonavit aumentaba también el 20% porque lo tenías relacionado a veces salario mínimo. Entonces, si tú tenías que tu pago de vivienda iba a ser 10 salarios mínimos, pues el siguiente año el Infonavit te seguía respetando tus 10 salarios mínimos, pero como aumentó, pues obviamente también aumentaba tu pago de tu cuota, ¿no? Y muchas veces, pues a lo mejor no te aumentaban el salario, ¿no? Entonces, pues ahí recibía menos dinero el trabajador. Otro es un factor de descuento, que es un porcentaje de tu salario. Como lo veíamos en las incidencias, que a lo mejor era el 18.23%. Entonces, está la cuota, bueno, el factor de descuento, que justamente es de lo que ganes, pues se te descuenta ese porcentaje que tú hayas establecido con el Infonavit, ¿no? 18%, 20%, 15%, dependiendo lo que hayan establecido, es lo que se va a descontar. Y obviamente, si el trabajador tiene una modificación de salario, si se le aumenta su salario, pues también obviamente se va a aumentar en proporción su factor, ¿no? Bueno, su pago de Infonavit. Y por último es cuota fija, que también pues el trabajador podía establecer con el Infonavit una cuota fija y ahí sí no importa el salario, si se le aumenta el salario o si lo mantiene, pues él tiene su cuota fija ya establecida, ¿no? Entonces, esos son los tres
factores con el que se pueden calcular el pago de sus cuotas de Infonavit. Veces salario mínimo, factor de descuento o cuota fija. Y ahí cuando adquieres una vivienda, tú determinas con Infonavit cómo te lo voy a estar pagando. Sí, cada trabajador cuando hace su trámite establece cómo va a realizar el pago. Incluso puede ser su trámite para cambiar este método, ¿no? En caso de que lo requiera o le convenga más, puede hacer su cambio de factor, bueno, de método de cálculo, ¿no? Hicimos por veces la una, factor Factor de descuento y cuota fija. y cuota. Ok, perfecto. Bueno, continuando con este tema. Uno de los puntos más importantes también para el cálculo de las cuotas, y es uno de los seguros que no mencioné aquí arriba, porque justamente ese es variable y depende también de dos factores, que es uno de los seguros que me faltó aquí, fue riesgo de trabajo. Y este lo paga totalmente el patrón, pero aquí tiene un porcentaje, bueno, el trabajador no paga nada de este seguro de riesgo de trabajo y el patrón paga conforme a su siniestralidad y a su clasificación. Por eso no lo había mencionado. No tiene un porcentaje fijo porque este puede variar dependiendo algunos factores que les voy a comentar. Primero, uno de los factores que afecta este punto de la prima de riesgo es la clasificación de riesgo que tenga la empresa. Esta clasificación de riesgo la otorga el instituto, el IMSS, cuando se da de alta el patrón y obtiene su registro patronal y su tarjeta patronal de la empresa. Ahí es donde el IMSS nos va a clasificar primero. ¿Y cómo nos va a clasificar? Pues dependiendo la clase que tengamos y la actividad económica de la empresa. La clase uno pues es la que menos prima tiene, que son pues administrativos, oficinas, despachos, bibliotecas, todo lo que pues realmente no tiene algún riesgo muy, muy grande, ¿no? La clasificación 2 está comercios, restaurantes, hoteles, mensajería. Y así justamente como va aumentando la clase, pues también va aumentando el riesgo de cada actividad económica, ¿no? La clase 3 es ya industria manufacturera, ya hay máquinas, maquinaria de por medio, transportes, hospitales, ya va aumentando un poco más el riesgo, ¿no? La clase 4 pues, es industria de la construcción, que, pues, como ya sabemos, también es uno de las industrias que más riesgo tiene, más accidentes de trabajo, entonces también la prima y la clasificación es más alta. Van de minería, fundición, construcción, y la clase 5 pues ya es la clasificación de minería subterránea, industrias de explosivos, altos hornos, ya, pues actividades económicas que generan pues más riesgo, ¿no? Para los trabajadores y para los que desarrollan esos trabajos. Y justamente en base a esas clasificaciones, el instituto nos va a otorgar una prima. Esta prima va desde el punto 54%, desde el punto 54,35, bueno, 355, hasta el 15%. Pero lo que hace el IMSS es que cuando damos el alta patronal en el IMSS, pues nosotros, la empresa, pues no tiene ningún riesgo hasta ese momento, o por lo menos que conozca el IMSS. Entonces, ¿qué hace el IMSS? Nos otorga una prima media. Entonces el IMSS nos va a otorgar de lo que es esa clasificación, nos va a otorgar una prima media para iniciar, ¿no? Con nuestras actividades y empezar a dar de alta a los trabajadores. Entonces digo, la prima de riesgo puede llegar hasta el 15% en caso de que tengamos una siniestralidad grande, pero una empresa que, por ejemplo, se dedica a la minería y se vaya a dar de alta, pues el IMSS le va a otorgar de primera instancia la prima media que es de 7,5. Ya si en los siguientes ejercicios pues tiene riesgos de trabajo y hay, dependiendo qué riesgos de trabajo, cuántos trabajadores tuvieron riesgos, si hubo algún fallecido o tuvo incapacidades prolongadas, pues es lo que se va a modificar esta prima. Entonces, bueno, este es un punto importante porque primero hay que saber en qué clase estamos clasificados y cuál es nuestra prima, porque en base a esto, pues puede aumentar o no significativamente el pago de nuestras cuotas cada mes. Incluso, pues, si en un año no tuvimos riesgo y al siguiente sí, y se modifica nuestra prima, pues vamos además de las modificaciones que se puedan hacer de salario cuando hay salarios mínimos y que va a incrementar el IMSS en un porcentaje,
pues también nos puede aumentar incluso en nuestra prima y pues pagar mucho más de lo que se estaba pagando a lo mejor el año anterior. Y por ejemplo, ese tipo de primas, eh, hay que presentar algo, quizá lo vamos a ver más adelante, pero para determinar esa prima de riesgo, ¿esa la determina el IMSS en automático de acuerdo al histórico de incidencias que has presentado en el portal del IMSS? ¿O tienes que tú hacer algún cálculo con incidencias y además reportar algo? Sí, se tiene que presentar una declaración anual. De hecho, se llama declaración anual de prima de riesgo. El IMSS lo que hace al inicio es tú te das de alta y él te da tu prima media. Eso, ya, él te determinó esa prima, pero para los siguientes ejercicios tú tienes que autodeterminar tu nueva prima, ¿no? Dependiendo los riesgos que hayas tenido o las incapacidades que hayas tenido. La primera ocasión, recuerden que se llena un formato y el Seguro Social nos indica, nos pide que describamos la operación de la empresa. Entonces, la primera asignación es de acuerdo a lo que nosotros le digamos, de cómo va la operación, si hay cortadoras, si hay soldadoras, o si es oficina con papelería, no sé. Ahí describimos el proceso y ahí nos dan una primera clasificación. No, Y por ejemplo, en el caso de, bueno, hablando de nosotros, a lo mejor es lo que iba a preguntar Brenda, no sé, ya te robé la oportunidad. Este, en caso de que la empresa se dedique a algo en específico, como la planta roladora, y además tenga personal de oficina, se tienen que presentar dos primas de riesgo para el diferente personal que hay, ¿o no? O aplica la prima de riesgo más alta para todos, a pesar de que sea personal de oficina. Sí, justamente se aplica la más alta porque, bueno, cuando tú te das de alta, pues te va a pedir, te va a pedir documentos, ¿no? El IMSS. Uno de esos documentos es que presentes tu acta constitutiva. Y en tu acta constitutiva está, bueno, te va a solicitar que tú identifiques en tu acta constitutiva cuál es tu giro, ¿no? Cuál es tu actividad económica. Y en base a tu actividad económica que venga en tu constancia, bueno, en tu, en tu documento, o sea, en lo que tú entregues y en lo que tú le digas al IMSS, es lo que ellos te van a clasificar. Y una vez ya que estés clasificado, pues no importa que tengas diferentes trabajadores, como lo comentas, ¿no? Que son de oficina, que son los que estén en la planta, sino pues todo los va a catalogar sobre Ah, esa prima. de hecho, una estrategia que se hacía hasta hace 3, 4 años era que separaras a los trabajadores. Entonces, abríamos una sociedad donde estuvieran solo los empleados. Y entonces estaban los directivos y los empleados, los de oficina. Y creábamos una sociedad civil que se dedicaba a los servicios administrativos. Su prima de riesgo era muy baja. Y en la planta, pues dejábamos a todos los obreros y todos los trabajadores. Ahí lo diferenciábamos. Todo marchaba bien, de hecho era parte de la estrategia y la administradora le cobraba a la principal y todo funcionaba bien. Pero a raíz del cambio en la reforma, el cambio en la ley federal del trabajo del outsourcing, pues este esquema ya no puede funcionar, porque pues implicaría que esos trabajadores deben de estar también en la principal, ¿no? Entonces un poco se acabó ese aspecto, entonces ahí el gobierno pues también ganó en la parte de las cuotas y eliminó el outsourcing, ¿no? sí, mayor recaudación. Sí, pero eso lo hacíamos justamente para diferenciar, o sea, soy una de transportes como ustedes, pues los operadores tienen un riesgo enorme. Sí, Sí, pero claro. el que está en logística, pues ese está en la oficina, ¿no? Este, no le va a pasar nada, pero pues ya no se puede que separemos al personal. Exactamente. Ujú. Y bueno, justamente para eh, complementar este tema, este concepto de la prima de riesgo, como ya les comentaba, pues la prima de riesgo es un porcentaje que determina la tasa de aportación para el riesgo de este seguro y se aplica directamente el porcentaje que tengamos, la prima de riesgo que tengamos por el salario base de cotización de cada uno de los trabajadores. Entonces, pues si aumenta esta prima, pues obviamente va a aumentar el pago de este seguro, ¿verdad?
Y pues la prima, como me preguntaban anteriormente, eh, puede aumentar o disminuir o mantenerse, ¿no? Dependiendo también el número de accidentes de trabajadores y de enfermedades de trabajo que haya tenido la empresa. Bueno, esta solicitud, o esta obligación que tenemos para aumentar o disminuir la prima se encuentra en del artículo 72 al 75 de la Ley del Seguro Social. Y en estos tres artículos nos dice que el patrón está obligado a revisar anualmente su siniestralidad y calcular la nueva prima. Como les comentaba, el patrón está obligado cada año a presentar una declaración anual de prima de riesgo. En esta declaración anual, bueno, el patrón tiene que considerar todas las incapacidades que se hayan tenido durante el año, las incapacidades terminadas que se hayan tenido durante el año. En estas incapacidades van incapacidades por enfermedad general, que pues obviamente el trabajador no, bueno, el patrón no está afectado por estas incapacidades porque son que al trabajador le dio una gripa, que no sé, que tiene gastritis, que fue por alguna consulta médica externa, por maternidad incluso, y pues estos factores son ajenos al patrón, ¿no? Estas incapacidades sí se tienen que presentar en la declaración, pero no son un factor que influye al aumento o disminución de la prima de riesgo. Y también se tienen que incluir los accidentes de trabajo. Estos accidentes de trabajo son los que sí afectan a la prima de riesgo. Si la empresa tiene accidentes de trabajo, incapacidades por accidentes de trabajo, ahí está, en estas incapacidades depende pues, la gravedad del accidente, obviamente, y los días de incapacidad que se le hayan otorgado al trabajador. Hay incapacidades que duran hasta un año, ¿no? Incluso, ¿no? Que necesitan rehabilitación, operaciones y todo. Entre pues más incapacidades por enfermedad, por riesgo de trabajo y más días tengan estas incapacidades, pues más afecta justamente al aumento de esta prima de riesgo. Y justamente también hay un tope para que aumente la prima. Entonces, la prima no puede aumentar o disminuir más de un punto porcentual. Ese es el tope. Entonces, pues hay veces que hacemos la declaración de prima de riesgo, calculamos con las incapacidades y riesgos de trabajo que tengamos, e incluso en nuestro cálculo nos dice que aumentó 2 puntos porque tuvimos muchos riesgos de trabajo. Pero pues ya cuando vamos a presentar nuestra prima, automáticamente el mismo sistema nos topa a que solamente sube un punto porcentual. Entonces, en caso de, por ejemplo, revisando esta tabla, anteriormente digamos que yo estoy en la clase 2 y mi prima es la media de 1.13 y yo el siguiente año tengo que presentar mi declaración de prima de riesgo y tuve incapacidades por riesgo de trabajo, pues lo más que puede subir es a 2.13, ¿no? Y lo mismo para al revés, ¿no? Para abajo. Solamente puede disminuir un punto. En caso de que yo no haya tenido ningún riesgo de trabajo, no haya tenido ninguna incapacidad, lo más que puede disminuir es un punto igual para abajo. Por ejemplo, en el caso de este punto, ¿no? De la clase 2 que su prima media es de 1.13, bueno, no va a bajar un punto exactamente, ¿no? Porque el mínimo, la prima mínima es de 0.54%. O sea, a pesar de que puede bajar un punto porcentual, pues no va a bajar a 0.13, va a bajar a 0.54. Pero, pues, por ejemplo, aquí en este caso de clase 3 que tiene de 2.59 su prima, digamos que no tuvimos ninguna incapacidad, pues va a bajar a 1.59. Y así cada año que nosotros presentemos nuestra prima y no tengamos ningún riesgo de trabajo, pues incluso podemos llegar a la prima mínima, ¿no? Que es el 0.54, a pesar de que tengamos una clase 3 o una clase 4. Que después justamente también el IMSS ahí luego llega con revisiones o que por qué tenemos una prima tan baja si tenemos una clase tan alta, pero pues también se puede discutir y defender que pues en ese tiempo no se ha tenido ninguna incapacidad o ningún riesgo de trabajo. De acuerdo al historial que va teniendo la empresa, ¿verdad? Es que Sí, exactamente. Entonces aquí también entra mucho pues los factores de seguridad e higiene que maneje cada organización, ¿no? Para que obviamente prevenir pues a lo más posible riesgos de trabajo, ¿no? Que son los que sí afectan directamente al patrón para las cuotas, ¿no? Porque pues incluso por una sola persona que tenga un riesgo de trabajo y haya tenido una incapacidad por un año, pues llega a aumentar esta prima de riesgo y pues obviamente te afecta para todos los trabajadores, ¿no? Sí, sale caro el accidente de trabajo.
Por ejemplo, Exactamente. y en los casos, digo, hablando igual de lo que sucede con nosotros, muchas veces los operadores de los camiones cuando van a recoger producto a los silos de maíz, silos de sorgo, etcétera, de pasta de soya principalmente, tenemos un proveedor que es muy rígido en cuanto a la seguridad y a pesar de que no es personal de él. Eh, Quiero pensar que influye también los accidentes externos en este tipo de situaciones para la prima de riesgos de él o no influye. Por ejemplo, no deja al personal así vayan dentro del camión, no pueden entrar si no llevan botas protectoras, chaleco naranja, casco y lentes de seguridad. No pueden entrar a cargar si no llevan todo eso puesto. A pesar de que pues, no se vayan a bajar del camión o se vayan a bajar del camión únicamente para mover y acomodar las tolvas, ¿no? Pero no le dan el acceso, no importa si vas a llevarte el grano de inmediato, si ya está pagado, o sea, si no lleva el chofer las medidas de seguridad que requiere la planta, no te lo dejan entrar. Se ven afectadas este tipo de situaciones también para la prima de riesgos. Bueno, es que hay una, también una incapacidad que se llama riesgo de, bueno, incapacidad por trayecto, riesgo de trayecto, ¿no? Que justamente es que a lo mejor el trabajador no le pasó un accidente dentro de la empresa, pero le pasó justamente saliendo de la empresa o cuando iba camino de su casa a la empresa o de la empresa a su casa, y hay una incapacidad que se llama riesgo de trayecto. Entonces digo, eso afecta directamente al patrón, ¿no? Al patrón del trabajador. Sí, Pero al tercero no, ¿verdad? al tercero no. Pero Pero también se cubre. sí, pero también hay un tema que, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? De que se tiene, el que la empresa a la que van, este, no los deja entrar si no tienen, sus medidas de seguridad, ¿no? Porque justamente aquí, en caso de que, digamos, tú tuvieras un trabajador que no lo tienes dado de alta en el IMSS y está trabajando contigo y lo mandas a la empresa y el trabajador por cualquier razón se accidenta dentro de la otra empresa y resulta que no tiene seguro social, pues donde se accidentó fue dentro de la otra empresa. Entonces, ese patrón o esa empresa se vuelve responsable solidario Por eso porque se piden accidentó. la verdad. El alta, piden primero el alta, que todos los trabajadores que entren a tus instalaciones tengan el alta. Algunos hasta le toman la foto y ahí se las ponen en el gafete para que sepan que sí están asegurados por su patrón. Me ha Eh, tocado que nos han pedido el SUA, de donde venga y a sí, sí, trabajar. sí. Ahora fíjense, hay otro, aquí hay una delgada línea porque pudiera ser que dependiendo del producto o servicio, se pueda considerar dentro del REPSE. Que no creo que sea el caso, si nada más el operador va y carga los granos, se estaciona, le cargan y se va. No creo que sea el caso. Pero hay otros que tienen que hacer el trabajo dentro de las instalaciones del cliente y ahí sí habría que registrarlos con el REPSE. Y tú eres responsable de mandar las declaraciones y pedirles incluso el contrato, ¿no? El contrato mercantil que haya entre cliente y proveedor y le tienes que mandar la evidencia de que están asegurados, ¿sí? Por eso piden el SUA. Exactamente, porque si llega a haber un accidente y resulta que el trabajador no está asegurado, pues la empresa donde sucedió el accidente se vuelve responsable solidario, porque se accidentó en esa empresa o en esas instalaciones. Entonces, por eso muchas veces solicitan que estén dados de alta, que estén en el SUA y que se estén Sí, cumpliendo todas las obligaciones. imagínate, no está dado de alta y aparte te acusan que es tu trabajador y que... Porque el trabajador va a ir al seguro social, a urgencias, y en urgencias le van a preguntar ¿y dónde estaba? ¿No? Y ahí es donde se complica todo. Sí, por eso no lo afectan directamente a un tercero, pero sí puede, si no está asegurado, pues sí puede existir esta posibilidad de que sí afecte a un tercero, ¿no? Pero mientras esté asegurado con el IMSS, pues no, prácticamente no afecta a un tercero, solamente la responsabilidad pues la absorbe el patrón, ¿no? Y digo, está cubierto porque está dado de alta, sin ningún problema.
Y bueno, justamente como les comentaba, los factores que afectan la prima de riesgo, pues es el número de accidentes de trabajo que hayan tenido en el año, las enfermedades, que se hayan tenido, defunciones en caso de que haya fallecido un trabajador, en caso de algún accidente de trabajo, obviamente. Si fue por otras causas, pues no hay ningún problema, pero si fue por algún accidente de trabajo, pues sí también afecta. Los días subsidiados por incapacidad temporal, también no es lo mismo un riesgo de trabajo, o no te afecta lo mismo un riesgo de trabajo de una incapacidad que duró 5 días a una incapacidad de riesgo de trabajo que duró 6 meses. O sea, también cuando nosotros realizamos la declaración y se hace se tabula, pues justamente también afecta de diferente manera una incapacidad que otra, ¿no? Entonces los días subsidiados también afectan o también pues sí afectan a la prima de riesgo y pues el total de trabajadores expuestos al riesgo, ¿no? Obviamente, para hacer el cálculo de la prima de riesgo, pues se consideran las incapacidades por riesgo de trabajo, los días subsidiados y los trabajadores que estuvieron registrados durante el año. Se hace una tabla y pues se sacan más o menos los trabajadores que estuvieron expuestos en cuestión de porcentaje, ¿no? En base a los datos. Y bueno, pues ya una vez que conocemos nosotros todos los seguros que incluye estas cuotas obrero patronales que tenemos que pagar como patrones y como trabajadores también, pues vámonos a revisar cuáles son las plataformas digitales de IMSS. Y para esto, pues hay varias plataformas que el instituto pone a nuestra disposición para poder realizar también diferentes trámites. Y pues hay que tener certificados, contraseñas, conocer los portales y pues saber también qué se hace en cada uno de estos portales, ¿no? Y el primero y uno de los más importantes, pues es el ITSE, ¿no? Que es IMSS de tu empresa y es donde nosotros comúnmente enviamos movimientos afiliatorios, que son los movimientos de altas, bajas, modificaciones de salario. Entonces, pues prácticamente aquí es donde nosotros damos todos los movimientos, le enteramos al IMSS, todos los movimientos que tenemos de nuestros trabajadores, es en esta plataforma, en el ITSE. También desde aquí nosotros vamos a bajar de manera mensual y bimestral las emisiones anticipadas de EMA y EVA que nos va a dar el instituto para nuestro pago de cuotas obrero-patronales. Ahorita les muestro el ejemplo. Entonces, este es como número uno, pues es el más importante, porque es donde vamos a realizar todos los movimientos y vamos a descargar también todas nuestras emisiones para ver qué trabajadores están dados de alta en el periodo y cuánto se tiene que pagar. Luego hay otra plataforma que se llama Cipare, que es sistema de pago referenciado y es justamente donde nosotros vamos a poder descargar una línea de pago para nosotros generar pues el pago de nuestras cuotas obrero patronales, ¿no? Que el patrón la tiene que descargar el patrón y hacer su pago. En esta solamente, en el Cipare, solamente ingresando el usuario y la contraseña, te va a aparecer la línea correspondiente del mes que se va a pagar. Si por ejemplo ahorita estamos en abril, ahorita se pagó el mes de mayo, porque el mes de marzo, perdón, porque vamos un mes desfasado. Entonces yo ingresando al Cipare, la única línea que me va a aparecer disponible a mí es la del mes de marzo, que es la que se tiene que pagar. Para el siguiente mes, en el mes de mayo, ya no me va a aparecer la de marzo, me va a aparecer la de abril. Entonces yo ya no tengo forma de regresarme a generar una línea de otro mes que no corresponda. Y justamente por ese tema tenemos otra plataforma, que es el SUA, que es el Sistema Único de Autodeterminación. Y en este sistema, en este SUA, nosotros vamos a calcular nuestro IMSS. Como ya les había comentado, en el ITSE, el IMSS nos va a dar nuestras emisiones. El IMSS te va a decir, a ver, en el mes de marzo tú tuviste 90 trabajadores y de estos 90 trabajadores cotizaron tantos días y me debes tanto, que tampoco hay que confiarnos de la información que tenga el IMSS, porque justamente en las emisiones del IMSS viene que es un cálculo aproximado y que es un cálculo con los datos que tiene en ese momento el IMSS, pero no significa, bueno, ahí te dejan en claro que no significan que sean los correctos o los reales, porque pues llegan a haber ciertos movimientos que no se reflejan de manera inmediata y el IMSS hizo su fecha corte y no consideró ese movimiento, pero pues cuando te lleguen tus multas y recargos te van a decir, tú lo diste de alta. Por ejemplo, nos llega a pasar en este caso
con los movimientos que se hacen los últimos días. Por ejemplo, para hacer un movimiento de alta o baja o modificación, nosotros nos podemos regresar hasta 5 días hábiles para hacer un movimiento. Por ejemplo, si ahorita estamos a 23, nosotros podríamos hacer un movimiento con fecha más o menos del 18, un ejemplo. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos movimientos de altas o bajas en el IMSS o una modificación, los primeros días del mes, el 1 de mayo, que queramos hacer una modificación y nos queremos regresar esos 5 días y lo queremos dar de baja, no sé, a un trabajador el 30 de abril, por ejemplo, pero estoy dando mi movimiento el 1 de mayo, el IMSS hace su fecha corte y el IMSS no te va a considerar ni esa alta ni esa baja en sus emisiones, porque la estás haciendo en un mes después y te está regresando los 5 días. Entonces el IMSS no te va a considerar esos movimientos que se hagan en esos últimos días, que te regreses al mes anterior. Pero en tu emisión te va a decir, no, pues este trabajador, hay veces que ni siquiera te aparecen los trabajadores. Por ejemplo, si das un alta en los primeros días del mes y te regresas a darlo los 5 días con los últimos días del mes anterior, en la emisión ni siquiera aparece el trabajador como dado de alta, porque ya el sistema, el IMSS hizo su corte y cuando hizo su corte, pues en ese momento no estaba dado de alta ese trabajador. Entonces a ti no te lo va a considerar. Pero si tú realizas tu pago con el CIPARE va a considerar lo mismo que consideran las emisiones y tú vas a pagar lo que te dice el IMSS. Si tú pagas lo que te dice el IMSS no consideró a ese trabajador y vas a tener una diferencia después, porque cuando el IMSS se dé cuenta que diste de alta a un trabajador y no lo pagaste, pues te va a llegar un requerimiento. A pesar de que el IMSS no lo haya considerado, el IMSS te dice, por eso te estoy dando esta plataforma que es el SUA, el Sistema Único de Autodeterminación, para que tú solito como patrón te autodetermines y tú ahí me tuviste que haber dicho que yo no estaba considerando a un trabajador. Entonces, por eso este sistema es muy importante. También justamente para cualquier aclaración, cualquier eh, carta invitación que nos llegue, cualquier revisión, lo primero que nos van a pedir a cualquier patrón es su SUA, sus cédulas de autodeterminación, porque a ellos no les importa que tú hayas realizado el pago de tus líneas de CIPARE, que es con la información que te dice el IMSS, sino ellos quieren lo que tú te autodeterminaste. Y pues si no, obviamente no lo tienes, pues ahí el IMSS en primera te va a multar porque es su obligación tener esta información. Y en segunda, pues no vas a tener cómo defenderte en caso de que te estén solicitando alguna diferencia. Entonces, por esto este sistema de autodeterminación es muy importante porque aquí vamos a determinar justamente nuestras cédulas de autodeterminación, vamos a poder sacar un archivo de pago, que es el punto SUA, que muchas veces este archivo nada más lo subes al banco y te carga nada más las cantidades que vas a pagar. Y también en este mismo SUA podemos descargar una línea del CIPARE, pero esta línea del CIPARE va con la información que nosotros estamos ingresando. Entonces aquí si nosotros tenemos otros datos diferentes al IMSS, aunque en el IMSS no los esté tomando en cuenta y nosotros sabemos que sí se dio de alta un trabajador o que sí se dio de baja, pues hay que considerarlo porque si no, en algún futuro nos van a detectar diferencias, nos van a detectar multas y entonces justamente el SUA es pues uno de los sistemas más importantes. Dime, Guillermo. Pues, Por ejemplo, para hacer movimientos eh, en el IMSS, ahorita mencionabas entre fechas de corte y que no te va a dejar mover 5 días antes de que cinco termine días el mes. hábiles. Ujú. Cinco Bueno, días hábiles de qué, perdón. Es que me gustaría saber porque, por ejemplo, en nuestro caso, el SUA no lo manejamos. En nuestro caso siempre ha sido, no, pues lo que el IMSS diga, pues eso pagamos. sí. O bueno, como anteriormente se manejaba. Entonces, quiero yo pensar que es por el hecho de las fechas de corte del IMSS, o sea, que se manejaba las fechas de corte de que, por ejemplo, si entraba alguien a finales del mes, un personal nuevo, esperamos y lo damos de alta empezando el mes para que juegue ya el mes completo, ¿no? Sí, ¿Puede ser válido o es válido
hacer eso? O sea, yo sé que está mal y que si entró el último día de la última semana del mes, tienes que darlo de alta, ¿no? Que es el deber ser. Eh, Ujú. pero se puede aplicar ese tipo de, no sé si llamarlo estrategia o cómo llamarlo, se puede aplicar ese tipo de prácticas de esa forma y si se puede, pues ¿cómo? Sí, bueno, justamente para este tema, este, justamente es los últimos días del mes, pero más que los últimos días del mes es de que tú quieras realizar una alta o una baja en el mes siguiente, regresándote al mes anterior. O sea, por ejemplo, si estamos, digamos, hubo un alta el 28 de abril, un ejemplo. Tú no hiciste el movimiento ese día ni en el mes de abril y lo vas a dar en mayo, ¿no? Bueno, el primero de mayo no porque es festivo, pero el 2 de mayo, digamos que se atraviesa el puente, se atraviesa el festivo del primero de mayo y no lo diste de alta a ese trabajador que entró a trabajar el 28 de febrero. Llegas el 2 de mayo, regresando del puente, y dices, chin, no he dado de alta a este trabajador, ¿no? Entonces dices, bueno, me puedo regresar 5 días, ¿no? Como dice el IMSS, me puedo regresar 5 días hábiles y puedo darlo de alta aún, a pesar de que es 2 de mayo, lo puedo dar de alta con fecha del 28 de abril. Yo me regreso a dar el alta se procesa, no lo autorizan, todo perfecto, ¿no? El trabajador ya ha estado de alta desde el 28 de abril, pero la fecha del movimiento la di el 2 de mayo. Entonces, cuando el IMSS me genere mis emisiones, el IMSS resulta que ya hizo corte el 30 de abril y al 30 de abril no estaba ese trabajador porque yo lo di de alta hasta el 2 de mayo, con fecha del 28 de abril, pero hasta el 2 de mayo yo le avisé al IMSS que iba a estar dado de alta ese trabajador. Entonces, el IMSS hizo un corte el 30 de mayo y no me va a considerar a ese trabajador porque no estaba en su base de datos. Entonces, cuando me dé mis emisiones o mi línea del CIPARE, pues me va a considerar esos trabajadores sin considerar al trabajador que di de alta. Y si ustedes pagan con lo que dice el IMSS, pues el IMSS te está dando los datos mal, no porque pues él quiera, sino porque hasta el momento de su fecha corte no existía en la base de datos ese trabajador. Tú pagas lo que te dijo el IMSS y listo, ¿no? No hay ningún problema. Pero ¿qué va a pasar? Un año o 2 años después que el IMSS esté revisando, va a detectar ese trabajador que lo diste de alta el 28 de abril y no lo pagaste en esas cuotas de abril. Esos 3 días, 28, 29 y 30 de abril, no los pagaste y pues te va a requerir. Entonces, sí lo que llegamos a hacer o a recomendarle a los patrones, a las empresas, es que si van a tener altas los últimos días del mes, pues a lo mejor esos 3 días que le ibas a pagar, pues se los pagues en efectivo o se los pagues por fuera o simplemente le digas al trabajador que su fecha de ingreso, pues no ingresarlo el 28 sino ingresarlo hasta el primer día del mes, ¿no? Para que el cierre y todo esté bien y los pagos estén correctamente. Sí, como, Ahora, como política, ¿no? Que ujú, nadie entre exacto. los últimos 3 días del mes o que inicien con el mes siguiente. Ahora, en caso de que lo hubieras hecho, de que pues sí, ya lo realizamos, ¿no? Ya nosotros lo dimos de alta así y lo dimos el 2 de mayo de alta, pero con fecha del 28 de abril. Ya se hizo, ¿no? Para eso justamente está el SUA, para que nosotros en el SUA se lo enteremos al IMSS. Si el IMSS me dijo, de tu pago de abril vas a pagar 10,000 pesos, y en esos 10,000 pesos no está considerado ese trabajador, yo en mi SUA le voy a decir, ¿sabes qué? No te voy a pagar 10,000 pesos, te voy a pagar 11,000 pesos, porque yo di de alta, bueno, 10,500, porque yo di de alta a ese trabajador el 28 de abril. Entonces, justamente para eso está el SUA. No te va a coincidir el pago con lo que el IMSS te está diciendo, pero tú estás pagando lo correcto considerando ese trabajador. Eso es en el caso de que ya se hubiera hecho. Para eso está el IMSS, para autodeterminarte y pagar lo que corresponde. De hecho, cualquier diferencia con el instituto se va a solventar entregando el SUA o las cantidades del SUA. Entonces, si no se usa, pues hay que regresarse y capturar los movimientos de ese periodo. Resulta a veces medio complicado. Exactamente.
Entonces, por eso es muy importante este sistema del SUA. Y pues la verdad es que si no lo están llevando, les recomiendo que pues a lo mejor no de manera inmediata, digamos, como para el siguiente mes ya hacer el pago por esa forma, pero sí irlo trabajando para empezar a generar su base de datos, porque obviamente el SUA es un programa, eh, pues prácticamente te lo dan vacío, tú lo tienes que alimentar. Entonces, si tienes 100 trabajadores, pues tienes que dar de alta en el SUA a 100 trabajadores, ¿no? En caso de que, por ejemplo, ahorita que me comentas que no Una lo vez nada tienes. más, ¿no? Y luego ya. Ujú, exactamente, pero sí, pues la primera vez que ahorita Sí, inicies a alimentar todos. ese programa, pues va a estar pesado, ¿no? Y bueno, dando seguimiento, como les comentaba, en el portal del ITSE, pues para poder ingresar a hacer movimientos, alta, baja, modificaciones de salario, descargar las emisiones mensuales, presentar la prima de riesgo, la declaración anual de prima de riesgo, todo esto se presenta en el portal del ITSE. Y pues para ello necesitamos tener como en el SAT, una fiel. Bueno, aquí necesitamos tener unos certificados digitales de IMSS para poder ingresar a este sistema. Incluso hay veces que para hacer ciertos trámites como la renovación de estos certificados de IMSS, tenemos que tener ciertas configuraciones en nuestras máquinas. Anteriormente se manejaba que el Internet Explorer, que era con el que estaba habilitado el IMSS, ahorita ya está el Microsoft Edge para una configuración para poder renovar los certificados, por ejemplo, o para que el sistema funcione de mejor manera. E incluso también para los certificados necesitamos configurar Java para poder renovarlo. Entonces sí necesitamos tener cierta configuración en nuestro sistema, bueno, en nuestras máquinas para poder ingresar a este portal y hacer todo lo que nos permite, ¿no? Modificaciones, declaraciones anuales, consulta de riesgos de trabajo, actualizar los datos del patrón, los movimientos afiliatorios, hay un envío de archivo SUA para una conciliación, lo que, por ejemplo, si yo tengo mi archivo SUA y lo quiero conciliar con lo que viene en la emisión, también lo puedo realizar por este programa del SUA, bueno, del ITSE, se puede hacer una conciliación. Entonces, para todo ello, pues necesitamos tener nuestros certificados vigentes y nuestra configuración en nuestra máquina también. Y bueno, ahorita ya me había pasado al impuesto sobre nómina, pero pues Y vamos justamente a hacer ya también el cálculo, ¿eh? revisando. Enseguida vamos a hacer también un cálculo para que veamos cómo va funcionando esto y si tenemos tiempo y si no mañana Julio va a mostrarles las pantallas de estos sistemas y del sistema de nómina. Sí, justamente, bueno, ahorita rápido, de manera rápida, tenía preparado los acuses de, mira, nada más o menos de lo que se descarga por medio de este programa, del ITSE. Estas son las emisiones, como les comentaba. Hay la emisión EMA, que es la emisión mensual, la emisión anticipada mensual, y la EVA, que es la emisión anticipada bimestral. Estas se descargan desde el ITSE, y aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice pues los datos de la empresa, ¿no? El periodo, por ejemplo, aquí se está revisando febrero, la prima de riesgo que se tiene, la clase de riesgo que se tiene, el salario mínimo vigente, la UMA anterior, porque, bueno, en este caso es bimestral, entonces fue enero-febrero y hubo dos UMAs diferentes en cada mes. En enero hubo la de 108,57 y en febrero la de 113,14. Aquí no las pone las dos, los cotizantes que hubo, o sea, los empleados dados de alta y los días que cotizaron en promedio todos los trabajadores. Y pues te aparecen todos los trabajadores que tuviste vigente en ese periodo. Y los movimientos que hiciste, por ejemplo, en este caso se hicieron dos modificaciones de salario, una el 10 y otra el 18. Y aquí están los salarios con los que se modificó. Y bueno, aquí te aparece y obviamente te va a aparecer cuánto es el monto a pagar tanto patronal, obrero y el total, ¿no? Eso es con lo que nos comentan ustedes actualmente que pagan. Y también, por ejemplo, en este caso está la emisión bimestral, que es donde también vamos a pagar retiros cesantía y vejez e Infonavit. Y de igual manera aquí nos va a dar la información del bimestre, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hizo una modificación de salario el 1 de enero, que fue de salario mínimo, y además se hizo otra modificación de salario, por ejemplo, de esta persona el 29 de enero, ¿no? Se hicieron dos modificaciones. Y aquí están todas las modificaciones del bimestre que fueron de salario mínimo prácticamente. Y también nos va a dar cuál es la suma total a pagar, ¿no? Tanto del RCB, que es retiro de cesantía y vejez, como el Infonavit y pues cuál es nuestro monto a pagar. Esto se descarga se descarga del ITSE y es
Como les comento, esta cédula puede presentar algunos, no errores, pero pues no puede presentar toda la información como les comentaba en el caso de dar a un trabajador de alta extemporáneamente, ¿no? Entonces tampoco nos podemos pues guiar o tomar como un hecho estos montos porque pueden llegar a tener variaciones. Y pues también justamente lo que les comentaba del SUA es prácticamente, esta es una cédula de autodeterminación del SUA y nos aparecen los mismos datos que en las emisiones, pero estos datos nosotros los modificamos. Nosotros ingresamos la información, nosotros ingresamos una alta, ingresamos una baja, hacemos las modificaciones de salarios también en este sistema y pues lo ideal sería que el total a pagar nos coincida con las emisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí fueron de 14,000 pesos. Si me voy a mi emisión, pues también fueron de los 14,216, ¿no? Entonces, estas cédulas son las que autodeterminamos, igual las del Infonavit, con el sistema de el SUA, que nos deben de, en teoría, de coincidir, pero como les comentaba, en caso de que hubiera una incidencia que no esté considerando el IMSS, pues estos montos no nos van a coincidir, obviamente, pero sabemos o tenemos la certeza que son los correctos, ¿no? También nos va a dar nuestro resumen con los pagos que se tienen que realizar de IMSS, RCB y Infonavit, ¿no? Y el total a pagar. Y como les comentaba también, pues está la línea del CIPARE, que hay dos formas de descargarla, ¿no? Entrando directamente al CIPARE y descargándola con la información que tiene el IMSS o generándola también desde nuestro sistema del SUA con la información que nosotros vayamos alimentando, ¿no? Obviamente. Entonces, para que pues también consideren pues estas cédulas, ¿no? Que son las que nos estaban comentando que pues no manejan el sistema del SUA, ¿no? Entonces, justamente si llega alguna revisión, alguna aclaración que se tenga que hacer, el IMSS nos va a pedir estas cédulas en específico, porque son las que nosotros tuvimos que haber hecho para hacer el pago de nuestras cuotas. Pues lo primero que nos pide es justamente estas cédulas y obviamente nuestros pagos, ¿no? Que hayamos realizado. Bueno, perfecto. Entonces, una vez que ya conocemos nosotros los porcentajes que se van a manejar de cada uno de los seguros y cada uno de los porcentajes, voy a conectar pantalla del el Excel para que lo veamos. Perfecto. Este es el Excel que habíamos manejado. Aquí yo tenía una persona que era Vanessa Soto, que fue la primera empleado que calculamos. Y pues entonces vamos a empezar nosotros a calcular ahora todo este tema de las emisiones, ¿no? Del cálculo de IMSS y de Infonavit. Si están viendo mi pantalla de, Sí, de se ve el Excel. Excel. Ok, perfecto. Entonces justamente, bueno, ahorita les voy a ir explicando cada uno de los seguros, el cómo se calcula y el cómo nosotros vamos a ir realizando este cálculo, ¿no? Como pueden visualizar, aquí ya están, bueno, está el nombre, los días y el salario base de cotización. Aquí están los seguros que ya habíamos revisado, por ejemplo, estos son los seguros de enfermedad y maternidad, y en este seguro de enfermedad y maternidad están las prestaciones en especie, las prestaciones en dinero y gastos médicos y pensionados. Y, y aquí están también la cuota fija con el porcentaje que habíamos revisado anteriormente. Aquí está cada uno de los porcentajes de la cuota fija únicamente es para el patrón el 20,40 y aquí empiezan los excedentes de la UMA, de las tres sumas, la parte del patrón, la parte del trabajador y el total, ¿no? Igual las prestaciones de dinero están los porcentajes que le corresponden al patrón, al trabajador y así con cada uno de nuestros seguros hasta
finalizar con la EMA, que es la mensual, y también con la EVA, que va a ser la de pues, retiro, cesantía y vejez, y con el Infonavit. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya lo habíamos revisado, lo primero que tendremos que realizar entonces sería el cálculo de su salario base de cotización, ¿no? De esta persona, ¿no? Como habíamos revisado anteriormente, prácticamente sí tiene prestaciones superiores a las de la ley, pero ninguno superaba los topes para que también pudieran ser considerados al salario base de cotización. Estos topes eran los vales de despensa y el fondo de ahorro y el premio de puntualidad y de asistencia. Recordemos que para el tope para los vales de despensa es el 40% de una UMA elevada al mes, que corresponde a 1,375. Se pagan 1,200 de vales, no lo superamos, entonces no integran al salario base de cotización. El fondo de ahorro es hasta el 13% de de exento, y pues bueno, tenemos el 8%, tampoco incluyen al salario base de cotización. Y los premios de puntualidad de asistencia justamente nos dicen que es el tope del 10% del salario para que no incluyan al salario base de cotización. Entonces, a pesar de que tienen prestaciones superiores a las de la ley, pues prácticamente no, ninguna excede. Entonces, no vamos a considerar ninguna para el salario base de cotización. Entonces, como ya les había comentado, pues vamos a multiplicar el salario diario nominal por el factor de 1,0493, que es lo que les habíamos explicado también la clase anterior, que correspondía a los 15 días de aguinaldo, los 12 días de vacaciones del primer año este, y el 25% de su prima vacacional. Aquí obviamente tampoco tenemos con exactitud cuál es su fecha de ingreso, entonces estamos considerando que tiene un año en la empresa y que les corresponde el factor de integración, el primerito, ¿no? Que corresponde a un año de antigüedad. Entonces, bueno, ya conociendo su salario base de cotización, ella está con un salario nominal de 150 pesos y va a tener un salario base de cotización de 577 pesos. Este salario es con el que va a estar justamente dada de alta en el IMSS. Entonces, para nuestra emisión, es el salario que vamos a considerar. Entonces, nosotros vamos a poner su nombre primero, que es Disculpa, Julio, ¿me Vanessa. puedes repetir el factor? Sí, claro. El factor es el de 1,0493. Este aplica para el primer año, habíamos dicho, ¿verdad? Exactamente. Ya si nosotros, sí, bueno, si el trabajador tiene más antigüedad, pues obviamente va a irse modificando en base a los días de vacaciones que tenga. Y, por ejemplo, aquí, si hubiese pasado el valor de los vales, que fueran 1,500 de vales, por ejemplo, al mes, Ujú, eh, ¿cómo podríamos hacer el ejemplo de calcular el salario base de cotización con esos vales? claro. Mira, por ejemplo, si esta persona hubiera tenido 1,500 vales de despensa, nos indica que tenemos una base, un tope de el 40% de una UMA elevada al mes, que corresponde a 1,375 pesos. Esto quiere decir que de los 1,375 pesos que tenemos de tope, nosotros nos estamos pasando 124 pesos, ¿no? Con los 1,500 que tenemos de vales de despensa. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos 124 pesos van a considerarse como salario para el trabajador, van a ser gravables para su salario base de cotización. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser estos 124 pesos entre 30 días del mes. Esto quiere decir que de vales de despensa nosotros nos estamos pasando 4 pesos diarios, 4,14 pesos diarios de vales de despensa. Lo que haríamos en este caso yo sería a estos 550 pesos que son su salario, bueno, lo voy a hacer acá mejor, Me perdí de su, poquito.
Me perdí poquito. ¿Cómo resultaban los 4 pesos? Restándole a... ¿qué? Sí, de los 1.500, o sea, de los 1.500 que tiene de vales de despensa, ¿No? primero a los 1.500 de vales de despensa le vamos a restar el tope Ah, de mil- de los vales de despensa, El que tope son de extensión, ¿no? Que de es extensión exactamente, de que son los extensión. 1.375 pesos. Y de esa diferencia tenemos un excedente de 124 pesos. Y esos 124 pesos lo vamos a dividir entre los 30 días del mes Para sacar la diferencia por día, porque para estamos con el sacar la salario base de diferencia. cotización diario. ya, para asignarle lo diario. Ok, Exacto. Exactamente. Y gracias. posteriormente lo que vamos a hacer ya teniendo bueno, el monto diario, lo que vamos a hacer va a ser sumárselo a su salario base de cotización, a su salario nominal. Entonces, para el IMSS, esto solamente va a ser para el IMSS. Para la nómina, ella va a seguir ganando sus 550 pesos en la nómina. Pero para el IMSS, ella no gana 550 pesos, gana 554.14 pesos. Y lo que vamos a hacer ya únicamente va a ser agarrar su salario nominal y multiplicarlo por el factor. Ujú. Y listo. Entonces, nosotros en caso de que tuviéramos o alguna prestación superara los topes permitidos, pues lo que vamos a hacer es considerarlos en su salario diario y luego multiplicarlos por el factor. Entonces, en este caso, yo en vez de darlo de alta al trabajador con 577 pesos, pues lo voy a dar de alta con 581. Y el factor de las primeras clases, nada más que la primera clase que tuvimos, nada más que la otra, de la otra libreta. Para el cálculo del factor, ¿cómo lo determinábamos? ¿Me puedes dar un refresh? Sí, claro. Déjame. Voy a abrir Te daban los días de vacación. La prima Ajá, vacacional más aguinaldo, si fueran prestaciones de ley, ¿no? Aguinaldo, que sí es adicional, y la prima vacacional. Ajá. Y en este exactamente. caso no contarían los vales. No, porque están abajo del tope. Ok, y si los vales pasaran entonces, por ejemplo, que fueran Sí, cinco no, mil, no se afecta el factor, sino se afecta su salario. ya. Exactamente. Aquí la Sí, pero por diferencia de los ejemplo, 4 pesitos fue al salario. exactamente. Mira, por ejemplo, aquí tenía 550 pesos. Justamente es. Vamos a decir que vamos a hacerlo al revés, ¿no? 30. Entonces, justamente aquí lo único que afecta para el factor son sus días de aguinaldo, sus días de vacaciones y la prima vacacional. Pero no afecta para otra cosa. Lo que hicimos fue que aquí eran 4.14 pesos que sobraban diarios de vales de despensa, ¿no? Que excedíamos 4 pesos diarios de vales de despensa. Lo único que se afecta es el salario, no el factor de descuento, que era los 554 que íbamos a tomar como salario diario, porque nos estábamos pasando de vales de despensa. Ujú. Pero si tú ves este factor, no se afecta. Sí, se Pero, afectaría si cambiamos las prestaciones que están en ley, que le demos más ex- vacaciones, que la prima vacacional sea del aquí, 50%. Ahí sí se nos movería el el factor. factor. Ujú. Exacto. Por ejemplo, aquí no se escucha tu micrófono. Creo que lo tienes apagado. Ya, sí lo tenía pagado. El factor lo únicamente lo integran las prestaciones de ley, no lo integran el resto de prestaciones, ni los ingresos por premios, ni nada. Lo que afectan es el salario. Exactamente. Aquí lo único que Ya, podría afectar es, por ejemplo, aquí lo estábamos considerando estos 581, considerando que ella tiene un año o que es su primer año. Pero si ya ella cumpliera 2 años o tuviera 2 años en la empresa, pues ya no serían 12 días de vacaciones, serían 14. Aquí sí O afecta sea, cada año su se factor. cambia por las incremento en las prestaciones, pero también puede ser que la empresa dé prestaciones adicionales en vacaciones y en prima vacacional. Ahí sí afectaría.
Sí, hay empresas que dan 20 días de aguinaldo en vez de 15. También se va a afectar en caso de que sí se tuvieran esas prestaciones extra. Pero si estuviéramos con las de ley, el único que va a cambiar va a ser cada año sus vacaciones. Es Correcto. lo único que se modificaría cada año, Porque cada que cumpla un aniversario. son 30 días. Entonces, Ujú. Si son 30 días, pues por ejemplo, aquí una persona que tiene, digamos, sus Deme un vacaciones. minuto y vengo. Ok. Bueno, si por ejemplo consideráramos como tienes 30 días de aguinaldo, a lo mejor una persona que entre en la empresa con su primer año, pues en vez de tener el factor de 1.0493 va a tener un factor de 1.0904, ¿no? Porque ustedes dan 30 días de aguinaldo y pues automáticamente este es su factor para ustedes, ¿no? En específico. Así Pero es. pues prácticamente sería lo único que se movería.